Listo. Muy bien. Ok. Ahora sí. Pues reinicio. Entonces, darte la bienvenida, padre, a nombre de José Ramón y un servidor y del grupo que nos acompaña a todos, por tu amabilidad de estar esta mañana con nosotros para hablarnos de Vasco de Quiroga. El padre Pablo Arce es sacerdote diocesano incardinado a la prelatura del Opus Dei, especialista en antropología filosófica y en filosofía de la acción, especialista también en la divulgación en Internet de temas teológicos y religiosos. Es abogado por la Universidad Panamericana, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, doctorado en filosofía también por la misma universidad. Ha obtenido distintos premios y reconocimientos, profesor de historia de la licenciatura de varias materias en la Universidad Panamericana. También es es capellán de la universidad y también del IPADE. También quiero destacar dentro del currículum del padre, él es quien inició ya hace algunos años el portal católico Encuentra. Ahorita lo voy a poner en el chat porque hay información muy valiosa en ese portal. Y pues sin más, querido padre, de nuevo agradeciéndote que nos acompañes esta mañana, te cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, ya somos más de 30 personas y pues lo vamos a grabar para quienes no nos pueden acompañar esta mañana. Adelante, por favor, bienvenido. Muy bien, gracias Salvador y José Ramón. Bueno, perdiste tiempo haciendo un currículum, ahí habíamos quedado que nada más una cosita y sencilla, pero bueno, este personaje del que les voy a hablar hoy es quizá, o con toda seguridad, el personaje más notable en el siglo XVI en la Nueva España, y me parece a mí que es un personaje notabilísimo en México, que es todavía poco conocido porque pues la gente tiene por lo menos idea por alguna calle, Vasco de Quiroga, o escuelas, o cosas, hay muchos nombres por todo el país de Vasco de Quiroga, pero es una persona que tiene unas facetas que son interesantísimas, y voy a tratar de manera más o menos breve darles una semblanza general de lo que es Vasco de Quiroga, y por supuesto cualquier pregunta que quieran hacerme, pues con muchísimo gusto se las voy respondiendo. Ya Salvador dirá cuál será el método para esos efectos, ¿no? Entonces, Vasco de Quiroga, también conocido como Tata Vasco, el Tata es el apelativo que los purépechas le dieron, papá, porque lo veían realmente como un padre, ¿no? Vasco de Quiroga, primero hay que dejar muy claro, porque muchas veces se encuentra uno con personas y dice, Vasco de Quiroga es un religioso, fue franciscano, etcétera, etcétera. Vasco de Quiroga es un laico que vino a la Nueva España, enviado por el rey Carlos V, ¿no? Vasco de Quiroga llegó a Veracruz el 29 de diciembre de 1530, ¿no? Menos de 9 años después de la conquista de Tenochtitlan, del 13 de agosto de 1521. Y entró a la Ciudad de México un 9 de enero de 1531. Exactamente, para meterlo en el contexto, 11 meses antes de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. ¿Por qué vino Vasco de Quiroga aquí? Vasco de Quiroga, pues voy a irles presentando para que tengan ustedes noción de algunas cosas gráficas que quizá lo hagan un poquito más interesante, este personaje. Y Vasco de Quiroga, pues es el Quiroga, son gallegos, la familia es una familia que tiene en el siglo XII y XIII grandes personajes en Queiroga, y entonces, pues de ahí toma su nombre Vasco, el apellido Quiroga. Son personajes muy notables en Quiroga, y luego vienen a menos en el siglo XIV, en Fortuna, etcétera, y el padre de Vasco de Quiroga se traslada a la provincia de Ávila, en concreto a una población muy importante en el siglo XVI en Castilla,
que es Madrigal de las Altas Torres. Es una ciudad que se llama ciudad de Realengo, es decir, pertenece a los reyes. Ahí nace Isabel la Católica, ahí se bautiza Isabel la Católica, y lo mismo Vasco de Quiroga nace ahí y se bautiza en la misma pila bautismal que... ¿Sí están pudiendo ver la pantalla? Sí, muy bien. Bueno, esto es de una publicación que hice hace algún tiempo, un libro revista, una cosa muy gráfica. La presentación, pues este es un dibujo hecho en 1540 por un fraile franciscano, el que está a la izquierda, de azul. Los franciscanos vestían hábito azul cuando llegaron a la Nueva España. Y el de la derecha, con bonete, es Vasco de Quiroga, sacerdote, ¿no? Este fraile es Fray Jerónimo de Alcalá, que escribe toda una historia sobre Michoacán, y pues tiene una serie de dibujos. Aquí están todos los nobles que se fueron convirtiendo antes de que llegara Vasco de Quiroga, algunos y otros con Vasco. Entonces, pues lo que pensaba yo presentarles es su perfil biográfico, cómo son sus primeros años, estudios, trabajo, eh, cuando llega a la Nueva España, cómo funda sus pueblos, qué pasa con los tarascos, cuando lo nombran obispo, primer obispo de Michoacán, y luego pues la vida ejemplar que lleva, su padecimiento, y luego pues algo de su proceso de canonización. No voy a entretenerme en todas estas, digo, son páginas para leer. Este lo presentó el que hoy es cardenal, don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia. Esta es una estatua que está en Pátzcuaro, en la Plaza Mayor de Pátzcuaro. Es la plaza más bonita, para mi parecer, que hay en todo México. Es una plaza espectacular que diseñó Vasco. Vasco hizo la traza de la ciudad de Pátzcuaro, ahorita abundaré sobre eso. Y entonces, pues, ¿dónde está Vasco de Quiroga? Vasco de Quiroga nace en esa ciudad, va a estudiar a la Universidad de Salamanca, estudia Derecho, estudió la licenciatura en Cánones, una licenciatura que abarcaba tanto el derecho civil como el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, y además pues tiene profesores muy notables, cargados todos del humanismo renacentista español. Es un renacimiento distinto al italiano, es el renacimiento español, donde están grandes lumbreras en Salamanca, que pues se preocupan mucho por dos cosas, es decir, volver a las raíces fundamentales del diseño de Dios que tiene para el hombre, y luego los aspectos prácticos de la vida social. Ya no es una teoría, sino que intentan, y mucho de la reforma de la iglesia. Y entonces, pues Vasco de Quiroga va, estudia ahí, es un hombre con una capacidad intelectual muy notable, tiene una memoria prodigiosa, aprende cantidad de textos de los decretales y de la Sagrada Escritura, porque estudia también cosas de teología, y empieza a tener gran prestigio, de tal manera que, pues, al salir de la universidad, Vasco de Quiroga, pero no les he dicho, nació en 1488. ¿No? La mayoría de lo que conocíamos hasta antes de iniciar el proceso de canonización decían que Vasco había nacido en 1470, pero hoy hemos comprobado que nació en 1488, casi con toda seguridad. Y de tal manera que más o menos por 1518, 19 o 20 terminan los estudios. Este es Madrigal de las Altas Torres, que es un pueblo que hoy ya pues, no tiene gran importancia, pero lo tuvo notablemente. Y entonces, terminando la universidad, empieza a trabajar para la corte de Carlos V, que es un jovencito, un rey muy joven, que empezó a ser rey de Castilla y de Aragón, pues cuando tenía 16 años, ¿no? Realmente era un muy jovencito, pero empieza a trabajar y ahí tiene un gran prestigio como abogado. Trabaja en la Chancillería de Valladolid, la Cancillería, todo el proceso judicial. Trabaja también, luego se abre la Chancillería de Granada, va a Granada, va a Murcia, viaja mucho resolviendo asuntos. Tiene mucho prestigio, a tal grado que el rey le encarga que vaya al norte de África, en concreto a la población de Orán, que había sido conquistada. Ese norte de África, pues lo conquistó España en 1519, y entonces empieza a haber una serie de abusos de autoridades españolas con
con los habitantes de esa región, y va Vasco como oidor y como juez supremo y empieza a hacer justicia de una manera muy notable, incluso mete a la cárcel pues al teniente de Orán, etcétera, etcétera. Y luego el rey le encarga que haga un tratado de paz con el rey de Tremesén, ¿no? Es un tratado muy notable también porque Vasco pues ya es moderno, digamos, tiene todo el humanismo renacentista, pero ya es moderno, de tal manera que determina cosas de comercio internacional muy notables y además de gran respeto a la religiosidad de otros. Vasco era su nombre, pero no era de Bilbao. Dios y con árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fruto de ese prestigio, esto es parte de la Universidad de Salamanca, estudió aquí en la universidad, etcétera, etcétera, y en ese trabajo profesional en el norte de África, no pretendan leer los textos, pues se los voy a ir pasando rápidamente, si a alguien le interesa el texto luego se los podemos mandar, por lo menos en PDF, es una publicación a dos caras, pero lo que pasa aquí es que el rey se da cuenta de la valía enorme que tiene Vasco de Quiroga y entonces le manda decir, a través de un amigo que trabaja muy cerca del rey, dile a Vasco de Quiroga que me pida el puesto que quiera. Era tal su prestigio que me pide el puesto que quiera. Vasco recibe el anuncio de que le hace de parte del rey y pasan los días y no sabe qué contestar, ¿no? Estamos hablando del año 1528. Este año 1528, Hernán Cortés fue a España. Fue a España con sus hijos, con dos de sus hijos, los dos Martínez, Martín, cada uno se llamaba Martín, y además le lleva muchos indios. Voy a hablar aquí la expresión indios, pero es el indígena, pero es la expresión que más práctica, no es despectiva, por supuesto, de nada. Acuérdense que Colón pensó que había llegado a las Indias y por eso se les conoce como indios. Pero lleva muchos regalos. Y entonces, imagínense ustedes en la España de 1528, todos los comentarios que se hacen en la sociedad, ¿no? Es un trend topic, digamos, ¿no? Ver, yo vi estos, yo los regalos y los penachos y el oro, etcétera, etcétera. Y Vasco tiene que darle una respuesta al rey. Llega un momento en que él decide, probablemente está en ese momento en Murcia, meterse a una iglesia, un hombre piadoso, dice, yo no salgo de esta iglesia hasta que no le pueda dar una respuesta al rey. Está haciendo oración y ahí hay unos frailes franciscanos que empiezan a cantar el Salmo número 4. Y entonces empieza a escuchar uno de los versículos, dice, ¿quién nos enseñará las cosas buenas? ¿No? Dice, esto es lo que me está diciendo Dios a estos indígenas de Nuevo Mundo, ¿quién les va a enseñar las cosas buenas? Entonces decide ahí mismo y va ante el rey y le dice, yo quiero ir a la Nueva España. Y entonces el rey lo nombra parte del gobierno de la Nueva España, que es la segunda audiencia. Así a grandes rasgos, ¿se acuerdan ustedes? Después de la conquista, Cortés pues es el capitán general y gobierna todo eso. Tiene un tremendo error, es ir el viaje famoso a las Ibueras, a lo que es Honduras, un viaje que además lo llevó con Gran Fausto, con miles de gentes, ahí llevaba nada menos que a Cuauhtémoc, un viaje desastroso por muertes, por todo, ¿no? Imaginen ustedes ir con cientos de personas, alimentos y todo hasta Honduras en aquel momento, cuando mientras en Tenochtitlan, pues empieza a haber la lucha por poderes, lo que dejó Cortés ahí previsto, pues, se deshace, en fin, no es momento de explicar todo lo que sucede, hasta que llegan tantas quejas al rey que pues nombran una primera audiencia, al frente de la cual puso a un sujeto que se llama Nuño Beltrán de Guzmán, que es un desastre porque es un aborazado que empieza a buscar esclavos a toda costa, ya niños recién nacidos los hierran en los cachetes, diciendo esto es de mi propiedad, es el que luego hace toda una expedición, llega hasta Culiacán, pero cuando pasa por Michoacán, pues buscando oro, pues mata al rey de los purépechas, ¿no? Que es Tanguanzuan, Sinsincha Tanguanzuan, porque quería pues sacarle más información, ya no había más oro ahí, y pues se genera todo un ambiente tremendamente difícil, los tarascos están en pie de guerra,
vuelven a llegar quejas a España, bueno, a Castilla, y entonces pues buscan nuevas personas que suplan a los oidores, que son tres que son un desastre, y entre otras, escoge a Vasco de Quiroga. Entonces llega, este es un documento muy importante que se tiene en Pátzcuaro, recién se estuvo oculto mucho tiempo, pero no lo voy a explicar, este es Tenochtitlan, así una... Y entonces llega como oidor de la Nueva España, ¿no? Es un grupo de 5 personas, llegan 4 primero, en enero del 531, y Vasco de Quiroga, pues sobresale inmediatamente sobre los otros, porque es un hombre que tiene algo muy especial, son oidores, es decir, se trata de escuchar y hacer justicia. Ellos pues detentan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Fundamentalmente es el judicial, pero pueden disponer muchísimas cosas siempre que se las ratifique el rey, pero actúan a nombre del rey y tienen el sello del rey y tienen la autoridad máxima y pueden hacer cualquier cosa. Y Vasco de Quiroga pues empieza a escuchar a los indios, dedica horas y horas a escucharlos, siempre tiene a su lado 2 traductores y 4 jueces de los mexicas, y además, pues la gente de los indios quedan felices, van con sus dibujos, le explican la situación, empieza a meter orden. Imagina usted lo que era Tenochtitlan 1531. Pues todavía no se cumplen 10 años de la conquista, está el proceso de destrucción de Tenochtitlan, ¿no? El Templo Mayor y todo aquello, eh, y la construcción, la nueva traza de lo que va a ser la Ciudad de México, ¿no? Hay muchísimos indios trabajando, pues algunos muy maltratados, hay muchos españoles que están abusando de ellos, hay mucho miedo, muchas mujeres pues avientan a sus hijos recién nacidos a las acequias para ahogarlos porque están totalmente pues desesperadas, deprimidas, hay muchos que han huido, etcétera, etcétera. Hay gente también muy buena, por supuesto, no todos son malos, pero ese es el ambiente que se encuentra Vasco, ¿no? Al llegar, y entonces pues él hace cantidad de cosas por los indios, lo empiezan a querer, incluso van en masa los indios y trabaja de mañana, tarde y noche Vasco de Quiroga como un Salomón haciendo pues resoluciones muy eficaces, y la gente le pide consejo para muchas cosas, y Vasco tiene un no sé qué, Zumárraga, que está aquí, Fray Juan de Zumárraga, que es obispo, todavía no es ordenado obispo, ya es obispo de México, pero realmente tiene que regresar hasta 1532 Zumárraga para que lo ordenen obispo en España. O sea, cuando eran las apariciones tenía el nombramiento de obispo, pero no había sido todavía ordenado, recibido el orden episcopal. Y Quiroga dice, tiene un amor visceral por los indios, o sea, tiene algo especial desde las vísceras, de lo más interior, eh, y entonces pues Vasco empieza a entender qué está pasando ahí, y se impresiona mucho, ¿no? Hay una, por ejemplo, han quedado así pobres, está mandando el 14 de agosto del 531, manda todo un informe al rey de lo que está viendo, es un estudio muy interesante, es una carta, luego es una carta relativamente corta, luego escribe una en 1535 que es una maravilla, que se llama Formación en Derecho, pero ahí dice, han quedado así pobres que andan por los tianguis y calles a buscar de comer lo que dejan los puercos y los perros, cosa de gran piedad de ver, y estos huérfanos y pobres son tantos que no es cosa de se poder creer si no se ven, ¿no? O sea, Tenochtitlán es impresionante, aquel entonces el número de habitantes, etcétera, etcétera, multitud de indios que realmente los españoles que están aquí pues tienen pavor de que se vuelvan a levantar y los van a hacer pedazos, ¿no? Cortés tenía mucho miedo porque realmente era muy fácil que pero bueno, pues esta gente Vasco empieza a descubrir, ¿no? Sus maravillas, la maravilla de estas gentes, de la sencillez de vida, su austeridad, etcétera, etcétera, y hace todo un análisis precioso de lo que está sucediendo. Y entonces Vasco se da cuenta, pues, de que la única manera a fondo de ayudar a toda esta gente es enseñarles 3 cosas. Uno, a vivir como familia. 2, a trabajar mejor y de manera más organizada. Y 3, que conozcan el cristianismo, pero no con teorías, no con sentencias, sino la vida misma,
¿Qué es el cristianismo en la vida diaria? Entonces, este hombre pues tiene unos ahorros, más el sueldo que recibe como oidor, va y compra unos terrenos a 9 leguas de lo que hoy es el Zócalo, donde estaban las oficinas, lo que es el Monte de Piedad, actualmente, ahí estaban las oficinas de los oidores y la casa de los oidores, y compra unos terrenos en Santa Fe, ¿no? Se conoce eso como Santa Fe de los Altos, ¿no? Algunos de ustedes viven por ahí y saben lo que es esto, y entonces es un lugar paradisiaco entonces, porque pues está muy arbolado y además ahí hay 2 veneros de agua. Esa agua es la que baja hacia Chapultepec, ¿no? Por unos canales que han hecho los mexicas, y ahí compra tierras y luego va comprando otras. Incluso luego compra una isla que está muy cerca de lo que hoy es Lerma para que se cultive. Y entonces dice, yo les voy a enseñar a los indios a vivir como familia. Y hace un pueblo al que califica de hospital, pueblo hospital. Hospital viene del latín hospes, que significa huésped, ¿no? Dice, aquí pueden venir todos los que quieran, aquí van a recibir cobijo, alimento, consejo, medicina, y pueden estar, después de 3 días, tienen que ponerse a trabajar, no pueden estar aquí de flojos. Y entonces construye un patio central con 14, 15 casas alrededor. A esa le llama familia, construye familias, edificios que son lo que hoy vendría a ser un condominio horizontal, con una peculiaridad que es, está el patio central, las casas alrededor, atrás de cada casa un pequeño huerto, y lo peculiar es que las casas no les pertenecen a nadie, ¿no? Sino al pueblo. Y cada 2 años tienen que cambiar de casa. Es muy interesante, dice, para que cuiden la que tienen, porque se la van a dar a otro, para que no se apeguen a ella. Y cada 2 años. Además, en esos lugares debían de vivir las familias enteras, hacer posible de abuelo o bisabuelo hasta nieto o bisnieto, y ahí tienen que aprender a vivir con familia y convivir con otros. Hay lugares comunes, tiene pues muy bien orquestado lo que son las fiestas, ¿no? Las principales fiestas que se dan, la exaltación de la Santa Cruz, tiene un gran amor por la Santa Cruz, la Asunción de la Virgen, los santos ángeles custodios, ¿no? Lo tiene muy. Y luego hay el tesoro de esos pueblos son los enfermos, especialmente los enfermos. Hace una sala principal para enfermos no contagiosos, un patio en medio, otra habitación para los enfermos que puedan ser contagiosos. Acuérdense que empiezan las pandemias que pues llevan a la muerte a varios millones de naturales de la Nueva España. En medio está un patio central y además ahí puede celebrarse la misa de tal manera que los enfermos de uno y de la otra habitación puedan participar de la misa. Es un ambiente muy alegre, hay tertulias, hay zonas comunes, se festeja todo, cantan, y todos los habitantes del pueblo tienen por lo menos que aprender 2 oficios distintos y además trabajar el campo, aprender. Los huertos atrás de las casas son huertos pequeños para que desde niños empiecen a aprender a trabajar, ¿no? Ese es el tema, el trabajo muy bien hecho, con mucha perfección, muy bien organizado por grupos y por todo, la familia, todo el ambiente de familia, y la caridad, ¿no? La vida cristiana es caridad. Tienes que preocuparte por el otro, servir al otro, ayudar al otro. Enfermos, viudas, discapacitados, todos son muy bien tratados, son el tesoro, dice, son el tesoro de este pueblo. Y pues funda este pueblo hospital. Primero este es de Santa Fe de los Altos, se le conoce ahora. Y después, pues eso es en 1500, a finales de él llega en el 31, a finales del 31 está comprando los terrenos, en el 32 inicia su pueblo, llegan a vivir hasta 30,000 indígenas ahí en familia, un pueblo que además duró hasta 1876. ¿Eh? Es un notable.
En 1532 empiezan a llegar noticias muy inquietantes de lo que está pasando en la provincia de Michoacán. De Michoacán, los tarascos están muy molestos, son un pueblo muy desarrollado, con mejores armas que las que tenían los mexicas. Mexicas, todos los habitantes alrededor de los grandes lagos. El tema azteca es un tema que no es del todo apropiado. Son todo lo que además están los de Azcapotzalco, los de Mixcoac, etcétera, etcétera. Y pues entonces los oidores preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y los demás le dicen que vaya Vasco de Quiroga, el licenciado Quiroga, ese le cae muy bien a los indios, que vaya con ejército de Vasco de Quiroga. Dije, no, no, qué ejército ni qué nada. Yo me llevo un sacerdote y dos nahuatlatos, es decir, dos traductores, uno para el náhuatl y otro para el tarasco, que ya conocían, había gente que sabía tarasco en Tenochtitlan. Y entonces se va hacia la capital del pueblo tarasco, que es Tzintzuntzan, a un lado, en las orillas del lago de Pátzcuaro. Y ahí se encuentra con pues, los principales, Pedro Huitzimangari, por ejemplo, que es la autoridad en ese momento, y pues ellos estaban matando cualquier español que se acercaba después de Nuño Beltrán de Guzmán, lo mataban. Llega Vasco con todo candor, sin ejército ni nada, les cae muy bien, no sabe la lengua vasco, pero a base de traductores algo tendría en su rostro, en sus ojos, en su sonrisa, que les cae maravillosamente bien. Vasco les cuenta el experimento que ha hecho con el pueblo Hospital de los Altos y le dicen, ¿por qué no haces un pueblo aquí? No, no, lo vamos a hacer entre todos. Y entonces hacen un pueblo al norte de Tzintzunza, en Guameo, que entonces se llamaba, que hoy es Santa Fe de la Laguna, un pueblo hospital semejante al de Los Altos cerca de la Ciudad de México, que todavía hoy funciona con bastantes cosas de lo que Vasco dejó escrito, ¿no? Y pues ahí está Páscor, etcétera, y están felices los tarascos con la manera en que los trata Vasco de Quiroga. Estos son fotos ahí de Pátzcuaro, cuando hicimos eso, nos llevó un fotógrafo, esta es la Plaza Mayor. Es muy interesante esto de la traza de Pátzcuaro, porque es la única plaza de estas del siglo XVI que hay en este país, en donde no está frente a frente el poder civil y el eclesiástico. Entonces hay una iglesia y el palacio de gobierno. Vasco tenía la división iglesia-estado, lo tenía clarísimo, tiene una mentalidad laical exquisita, ¿no? Y eso yo, la parte religiosa y formativa está arriba, digamos, aquí sube una calle, aquí a la izquierda, y es donde está la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, el seminario, etcétera, etcétera, el hospital. Esto aquí es para que convivan españoles e indios. Aquí está la casa de los españoles, de los indios, los comercios, y es una plaza verdaderamente. Si no conocen Pátzcuaro, pues se han perdido ustedes de lo mejor que hay en este país, para mi parecer, ¿no? Y aquí está la estatua de Vasco de Quiroga, ¿no? Son algunas fotos de Pátzcuaro. Y entonces, pues con los tarascos, en 1532, pues esto es lo que dicen los oidores. El licenciado Quiroga podrá ocuparse de lo de Michoacán porque es hombre virtuoso, buen cristiano y muy celoso del servicio. Lo mandaban a la guerra, ¿no? Y él aceptaba absolutamente todo. Y entonces va ahí, pues, y hace maravillas con la gente, los entiende. Los tarascos tienen todo un desarrollo cultural espectacular, que también es poco conocido en este país, ¿no? Esta es una fotografía de lo que se llaman las yácatas, son las pirámides de los purépechas. Los purépechas en aquel entonces no hacían sacrificios humanos, sí animales, pero no humanos. Todas esas son las yácatas que están ahí muy cerca de Tzintzuntzan. Y en Pátzcuaro había también yácatas. Y Vasco construye la basílica, lo que va a ser su catedral, justamente sobre el centro ceremonial purépecha en las yácatas, ¿no? Aquí, bueno, pues son mapas antiguos de lo que era Pátzcuaro, cómo estaban los reinos, etcétera, todos los documentos. Bueno, pues este es un cuadro ya del siglo XVII sobre Vasco de Quiroga. No tenemos mucha idea de cómo era realmente Vasco de Quiroga. Ahorita les voy a presentar otro cuadro más antiguo que probablemente es más cercano a lo que era Vasco de Quiroga, pero esta es la fotografía oficial que estamos presentando en el proceso de canonización, porque es la más lograda a nuestro parecer. Entonces, Vasco, pues va y viene de México, Tenochtitlan, a Tzintzuntzan y a todos los pueblos de la ribera, pero es tal su prestigio
que en 1535, pues, le sugieren al Papa, mi tocayo, Pablo III, que nombre, pues, obispo de la diócesis de Michoacán, a Vasco de Quiroga. ¿Por qué? Porque hasta antes solamente estaba la diócesis, la primera diócesis en tierra firme americana fue Yucatán, pero no se fijaron territorio, etcétera, de tal manera que nunca es la primera, la diócesis carolingia, que luego pasó a ser la primera diócesis realmente pasó luego a Tlaxcala, luego la Ciudad de México, el de Tlaxcala luego se trasladó a Puebla, y luego se creó Antequera, y luego Michoacán. Michoacán es la cuarta diócesis. Y entonces, pues le sugieren al Papa pues el nombramiento de Vasco, ¿no? Pues hablan muy bien, todos los testigos dicen, se tiene muy buena relación de su vida y ejemplo, estas pues, son palabras de Zumárraga, porque ha sido y es muy inclinado a la conversión y buen tratamiento de los indios y a su instrucción en las cosas de nuestra santa fe, en que ha gastado gran parte del salario que vuestra majestad le ha mandado dar, ¿no? Y entonces, pues, el Pablo III erige la diócesis en 1536. En realidad, a Vasco lo van a ordenar obispo hasta 1539. ¿Por qué? Primero, porque estaba trabajando como oidor y tenía un trabajo inmenso y no lo soltaban. Segundo, porque no había dos obispos que pudiesen ordenarlo. Está indicado que sean dos los obispos que lo puedan ordenar. Primero no llegaban las bulas, ¿no? ¿Por qué no llegaban las bulas? Porque era muy complicado el traslado de las bulas y estaba muy convulsionada Europa, ¿no? Acuérdense ustedes que el gran saco de Roma fue de 1527. Carlos V, bueno, su gente, ¿no? Invadió Roma, apresaron al Papa Clemente VII, etcétera, etcétera. Total, no llegaban las bulas, solamente estaba Zumárraga, el otro obispo era el de Antequera, bueno, el de Tlaxcala estaba muy viejito ya, y entonces tuvieron que pedir permiso a Roma para que solo lo ordenara Zumárraga. ¿Y qué pasó? Pues era laico. Es un caso también notable en la vida de Vasco, ¿no? Que siendo laico fue nombrado obispo. Lo puede hacer el Papa, por supuesto. Lógicamente, tuvieron que hacerle un fast track, ordenarlo sacerdote y después darle la ordenación episcopal. Eso se hizo muy rápido. A finales de 1538, pues se lo ordenó Quiroga, digo, Zumárraga lo ordenó sacerdote, por ahí de noviembre, y en diciembre del 39 lo nombra, ya lo hacen, la ordenación episcopal. Entre tanto, Vasco tiene que hacer compatible pues el trabajo en la audiencia, los viajes a Michoacán ya como obispo electo, pero no es ni siquiera sacerdote, empieza a estudiar mejor el asunto, de tal manera que pues él tiene que tomar posesión de su diócesis en Sinsunzan, pero él se da cuenta que Sinsunzan tiene unas condiciones que son muy difíciles, de tal manera que toma posesión y como buen jurista hace un acta y traslada su sede al día siguiente a Pátzcuaro. Entre otras cosas, porque ya estaban unos franciscanos en Sinsunza, dijo, yo no quiero tener conflicto con los franciscanos, que ellos hagan su parte, se va a Pátzcuaro, que no era, pues era centro ceremonial, y ahí pues establece la sede de su obispado. Y la diócesis es verdaderamente enorme, ¿no? Todo esto que está aquí en amarillo, más o menos si lo logran ver, es la diócesis de Michoacán. ¿Qué significa? Pues aquí está más o menos Pátzcuaro, ¿no? Esto es Pátzcuaro. Pues quiere decir que la diócesis va de mar a mar, del mar del sur, ¿no? Pues, como se conocía entonces el Pacífico, y va hasta Tamaulipas, ¿no? ¿Qué comprende? Pues aquí muchos estados, ¿no? Michoacán, Colima, casi todo Guanajuato, luego pues parte de Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Es una diócesis inmensa, pues con 175,000 kilómetros cuadrados, pues que comprende la diócesis, ¿no? Entonces, ¿qué hace Vasco de Quiroga? Vasco de Quiroga pues de repente pues dice, pues tengo que generar toda una diócesis, no hay nada, absolutamente nada, y entonces pues lo primero que hace es decir, yo necesito sacerdotes. Entonces él establece el primer seminario en el mundo, ¿eh? En el mundo, 16 años antes del Concilio de Trento.
¿Cómo se formaban los sacerdotes antes? Bueno, pues estaban al lado de las catedrales o de párrocos y de ahí pues se les llevaba el sacerdocio. Pero Vasco dice, no, tengo que tener un lugar en que yo, y entonces funda el Colegio de San Nicolás, en donde conviven españoles e indios, ¿no? 1540 es la fundación de este. Luego el Concilio de Trento, pues establece que cada diócesis debe tener un seminario, etcétera. Se adelanta, eso es un nombre. Y entonces en ese colegio de San Nicolás tenían que aprender las lenguas, ¿no? Todos los que iban a ser ordenados tenían que aprender lenguas, ¿no? Para poder atender, que el purépecha, por supuesto, o purgé, que se conoce también, eh, el, eh, el mazagua, se hablaba del mazagua, el otomí, el pirinda, son lenguas de la zona, y todos tenían que aprender eso, ¿no? De ese seminario, eh, en vida de Vasco, se ordenaron más de 200 sacerdotes. Vasco murió en 1565. Esto es 1540. Fíjense nada más la impronta que deja Vasco de Quiroga. Es muy interesante que el primero o segundo que ordenó Vasco de Quiroga es un tipo también muy interesante que hay que estudiar más, yo lo estoy estudiando ahora, que se llama Cristóbal Cabrera. Cristóbal Cabrera. Oye, perdón, Salvador, tú me dirás cuánto tiempo dispongo, porque Adelante, adelante, padre. eh, Adelante, por favor. cuando llega Vasco de Quiroga como oidor, conoce a un joven que se llama Cristóbal Cabrera, que ya estaba trabajando como mozo de Zumárraga. Un joven que vino pues de la provincia de León a la Nueva España buscando fortuna y que consiguió trabajo de mozo de Zumárraga. Pero Zumárraga, acuérdense que era vasco, no sabía casi español, ¿no? Castellano, no sabía. Hablaba muy bien el latín, el griego, por supuesto el euskera, pero, pero este le empezó a enseñar griego y latín a este Cristóbal. Zumárraga le enseñó eso. Cuando llega a Quiroga se da cuenta que es muy valioso y lo contrata para que trabaje con él en la audiencia. Es el tinterillo de Quiroga, él y otro joven que se llama Pedro Yepes, y se ve que lo va trabajando y lo va formando también Vasco de Quiroga, de tal manera que cuando lo nombran obispo, pues Vasco no, ordena sacerdote a Cristóbal Cabrera. Y este Cristóbal Cabrera es muy interesante porque pues fue el secretario de Quiroga los 10 primeros años, 11 primeros años de su labor pastoral como obispo. Y después, pues, le dijo a Vasco, yo ya me quiero ir a España, ya me quiero regresar a España. Y porque Vasco, siendo obispo, tenía que viajar mucho a Tenochtitlan, porque seguían pidiéndole cantidad de consejos jurídicos en la audiencia, incluso el virrey Mendoza, que llega en 1535. Y los motivos que le da Cristóbal Cabrera para regresar a España, le dice, es que la Ciudad de México hay mucho tráfico y hay mucho ruido, ¿no? En 1540 y tantos ya hay tráfico. Había mucho tráfico porque están construyendo y destruyendo las ciudades, las acequias, los canales, está lleno de las calles de cerdos, pues hay una producción inmensa de cerdos, malos olores, etcétera, etcétera. Se va a España, se va a León, ahí está 1 o 2 años Cristóbal Cabrera y luego dice, no, aquí no es mi lugar y se va nada menos que a un lado del Vaticano, pero pegado al Vaticano compra una casa junto a la columnata de Bernini y ahí hace una casa para huéspedes, para que los españoles que van videre Petrum, ir a ver la tumba de Pedro y San Pablo, puedan hospedarse ahí. Y se entretiene escribiendo tratados de teología, Cristóbal Cabrera. Y pues los obispos y cardenales que están en Roma se dan cuenta de la valía que tiene, porque escribe precioso y además es capaz de escribir en griego, en latín y por supuesto en Castilla. Y él es él es de los primeros que aportan libros a la Biblioteca Vaticana, que se está apenas formando, ¿no? En 1570 y tantos. Al grado que pues él escribe libros y siempre se queda con una copia y de vez en cuando le dicen, oye, ya se robaron de la biblioteca un libro tuyo. Entonces vuelve a copiarlo y a veces manda su libro con una cadena para que amarren su libro en una cadena y no se roben sus documentos. Pero un cardenal le dice, oye, explícanos la parábola de nuestro Señor,
pues de aquel rey que hace unas bodas y que va invitando gente, ponen pretextos y nadie quiere ir a la boda y que manda a sus servidores y dice, oblíguenlos a entrar, el compelle entrar. Entonces él pues explica la parábola, Cristóbal Cabrera, y dice, ¿cómo obligar a la gente a entrar? Le digo, les voy a contar, yo viví con Vasco de Quiroga. Es un documento que hemos encontrado en la Biblioteca Secreta Vaticana de 1584, está escrito, que es una biografía preciosa de 4 capítulos sobre Vasco de Quiroga, que ha sido fundamental para el proceso de canonización, porque nos cuentan muchos detalles de su vida de piedad, de la austeridad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Vasco de Quiroga, entonces, el obispo, su colegio, y luego quiere hacer una catedral de 5 naves, más grande que la de San Pedro. Dice, porque si los naturales tienen unas pirámides tan grandiosas, yo tengo que enseñarles que Dios es muchísimo más grande. Entonces diseña una catedral de 5 naves que no se logra construir, parte porque lo atacaron mucho agustinos y franciscanos, y parte porque el terreno no dio ni los recursos. Una sola nave es lo que hoy es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, que es preciosa. Aquí tenemos alguna foto. Esto que está aquí es el primer seminario, el Colegio de San Nicolás. Y esta es la primera iglesia que hizo Vasco de Quiroga antes de su catedral. La catedral está más a la izquierda, que es justamente esta iglesia. Se las tengo que presentar en 2 partes. Esta es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, ¿no? Que es también preciosa. Esta es parte del interior de la basílica, donde está esta imagen que mandó a hacer Vasco de Quiroga, Nuestra Señora de la Salud, con la técnica que usaban los purépechas para hacer sus figuras y sus dioses, que es pasta, pasta de maíz, que no pesa absolutamente nada, es ligerísima y que se va tallando, y esta es una imagen hecha por Vasco, Nuestra Señora de la Salud. Es una imagen que tenía Vasco de Quiroga, que se trajo de España, es Salus Populi Romani, esto es parte del escudo episcopal. Es parte de los catecismos de la primera época, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esta es la imagen de la Universidad de la Salud, ¿no? Esta es una imagen, está tallada, preciosa, ¿no? Y hizo muchísimas de estas imágenes y muchísimas imágenes de Nuestro Señor de la Cruz. La mayoría de las imágenes del siglo XVI de la Cruz se hicieron en los talleres que fomentó Vasco. Ahí hizo otro hospital, ya no tipo pueblo hospital, sino los hospitales de la Concepción. En cada pueblo debía haber un hospital que llamaba de la Concepción, de la Inmaculada Concepción. Tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción. Este es el de Pátzcuaro, pero en todos los pueblos hizo cosas. Quizá lo más interesante son las guataperas. Las guataperas es una idea genial de Vasco de Quiroga, y es que voy a dejar de compartir aquí porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. Las guataperas es una institución en cada pueblo. Él era muy respetuoso de las instituciones, usos y costumbres que tenían los naturales, en este caso los purépechas, y los demás pueblos como los mazahuas, por ejemplo, y otros pueblos, los pirindas. Y entonces él veía qué tenían de valioso y nada más les daba un giro para que pudiesen ser más eficaces. En todos los pueblos hacía guataperas. Guataperas es una casa en donde tienen que reunirse las autoridades del pueblo que son elegidas democráticamente, en donde todo mundo tiene que trabajar el pueblo, todo mundo tiene que colaborar, todo mundo tiene encargos de todo, de las calles, de las farolas, de las acequias, del agua, de los sembradíos, de los corrales, todos tienen encargos. Y en ese lugar, además, es el lugar de reunión, tienen que reunirse 1 o 2 veces por semana a tomar resoluciones y a dar encargos. Es un lugar donde se guardan granos por si hay sequía, una temporada de sequía, y en la parte alta hace unas pequeñas clínicas de 4 a 6 camas, y todos los del pueblo tienen que ser o enfermeros, dice, van a ser enfermeros o enfermos. A diferencia de los hospitales que se establecieron en el siglo XVI en la Nueva España, especialmente en México, Tenochtitlan, donde aventaban a los enfermos y los familiares no podían entrar por miedo a los contagios y a las pandemias, Vasco dijo, no, aquí todo el mundo entra y todo el mundo colabora y todo el mundo ayuda, y la caridad y los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas guataperas en todos los pueblos, llegó a haber más de 200 hospitales
creados por Vasco, junto con la ayuda franciscanos, de los agustinos, etcétera, ¿no? Tuvo pleitos muy fuertes Vasco de Quiroga jurídico, era hombre de derecho. ¿Con quién se peleó? Pues casi siempre eran cosas que él tenía que defenderse porque lo atacaban, ¿no? Empiezan las envidias, celotipias. Primero tiene pleitos, pues nada menos que con Zumárraga, por límites de las diócesis. Zumárraga estaba cobrando una serie de cosas que pertenecían a su diócesis pues hay pleito. Luego con uno que Maraver, que fue el primer obispo, lo que hoy es Guadalajara, también por límites y diezmos, etcétera, etcétera. Pero los pleitos más fuertes los tiene con encomenderos que les quieren quitar, sobre todo uno que se llama Juan Infante, que es un encomendero que empieza a tener propiedades y quiere quedarse con todos los pueblos de la Ribera de Pátzcuaro. Y tiene nosotros hemos encontrado en el proceso de canonización, antes de empezar el proceso, teníamos muy poca información de Vasco de Quiroga, muy poca. Y después de eso, pues hemos encontrado una información notable, sobre todo en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en el Salamanca, Granada, Valladolid, etcétera. Y tenemos más o menos unos 32 procesos judiciales completos en los que intervino Vasco, defendiendo sus instituciones, sus cosas. A Vasco lo atacaron mucho, tuvo pleitos con los religiosos, especialmente con los franciscanos, porque los franciscanos o los religiosos traían una bula, ¿no?, papal. Los religiosos no querían venir a América así de les daban privilegios y por eso venían. Y entonces con esos privilegios ellos se saltaban al obispo, y Vasco de Quiroga pues dijo, oye, pues yo soy el obispo, o sea, me tienes que pedir permiso, ¿no? Para esto, para lo otro. Instituían iglesias o les tuvo que romper una pila bautismal en Pátzcuaro a los franciscanos, o los agustinos en Tezazalca, pues empezaron a construir, Vasco dijo ni hablar. Y luego, pues con el hijo de Hernán Cortés, que quería quitarle el pueblo de Santa Fe de los Altos, etcétera. Un hombre de derecho. Los procesos judiciales son exquisitos porque uno ve la categoría y la claridad jurídica que maneja Vasco de Quiroga, su diálogo, y hay muchas cosas de su vida, ¿no? El proceso de canonización inició en 1997, lo inició el cardenal, bueno, entonces era nomás el arzobispo don Alberto Suárez Inda. eh, el, Inició el proceso, no se había iniciado, pues porque bueno, nos preguntaron de Roma que por qué no había iniciado. Yo es que en el siglo XVI y XVII no hubo ningún inicio de proceso de beatificación en toda América. El primero fue el de Santa Rosa de Lima, porque era sobrina del virrey de Perú y él fue el que movió el asunto. Eh, y ese duró, pues tardamos mucho, 17 años investigando, porque era un poco complejo, pero finalmente la fase diocesana terminó en el 2014. Mandamos a Roma pues 106 cajas de documentación. Estamos hablando de 32,000 folios de documentación que se mandó a Roma. En 2015, pues Roma ya, la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos inició la revisión de todo aquello. Y a Dios gracias, bueno, cuando entra el proceso ya se le conoce como siervo de Dios, y el Papa en el pasado diciembre ya lo nombró venerable. Ya, o sea, reconoce que Vasco de Quiroga vivió de manera heroica las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los cardinales, justicia, fortaleza, prudencia y templanza, y las anejas de todas esas virtudes. Realmente los documentos que cambiamos son contundentes de la calidad de vida, como vivió cada una de las virtudes. Sobresale, por supuesto, en la caridad, en la manera como trató a los indios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya es venerable, es el paso que antecede a que pueda ser nombrado beato. Estamos esperando pues que podamos hablar de un milagro. El Papa lo podría dispensar porque es una causa antigua. Yo estoy pidiendo a Dios que lo dispense porque es tremendo. Los médicos, como es lógico, son muy prudentes a veces y tenemos casos posiblemente milagrosos, es decir, cosas inexplicables, generalmente son temas de salud, pero a la hora de la verdad los médicos pues no quieren firmar nada porque les da miedo, ¿no? Pero bueno, ya cuando Dios quiera será beato y va a ser santo. Y yo sostengo que Vasco de Quiroga es el primer mexicano. O sea, es el que supo realmente pues ver todos los valores de las
culturas originarias de la Nueva España, porque entendió perfectamente la diversidad, tomó lo mejor de ello, le imprimió ese humanismo cristiano y generó todo un modo de ser, de vivir, de actuar, etcétera, que es quizá eso el primer mexicano, ¿no? Bueno, pues yo creo que yo ya llegué hasta aquí porque, pues, por si quieren hacer preguntas o ya me quieren cortar, tú dirás, Salvador. Oye, interesantísimo, interesantísimo, querido padre. Gracias por tu presentación. Oye, a ver, pero, a ver, yo plantearía que si pudieras abundar un poquito más en este proceso que tú has llevado, o sea, lo mencionaste muy bien, lo inició Monseñor Suárez, el cardenal Suárez Inda, ya hace algunos años, pero tú has sido el que has estado ahí arrastrando el lápiz, Bueno, pues presentando ya no se documentos, arrastra el lápiz, preguntando. sino los ¿Me puedes dedos de comentar un la poquito más computadora. sobre esto, por favor? Sí, bueno, en realidad digo, lo inició don Alberto. La historia es que cuando yo estaba estudiando la carrera de Derecho y luego fui profesor de Historia del Derecho en la UAM, en la Universidad Autónoma de Metropolitana y en Azcapotzalco, pues me propuse a mis alumnos enseñarles esta figura, pues estamos hablando del año 73, 74, cuando yo era profesor ahí, no había mucho, y entonces pues yo tenía datos y me entusiasmé mucho con este personaje, tenía notas, etcétera, etcétera, pero bueno, pues después ya dejé de estudiarlo y pues hará veintitantos años que bueno, por hobby dije, a ver, voy a volver a este personaje, ¿no? Y estando pues tratando de sacar más información, decidí irme a Morelia a ver los archivos de la catedral. Fue ahí, con motivo de un congreso que organizó la UNAM, yo presenté una ponencia de filosofía del derecho y entonces intenté meterme en los archivos y no, me cerraron la puerta, fue dificilísimo, etcétera, etcétera. Pues tuve que regresar a los 2 días y ya no hice nada. Al año siguiente me volví a apuntar a otro congreso, pero entonces le pedí cita a don Alberto. Entonces me dijo, ¿a qué no? Le digo, pues ando estudiando Vázquez, etcétera, etcétera. Fui a su casa, me recibió maravillosamente bien y pues claro, pues me dio indicaciones de que me abrieran todo, me trataron muy bien y me abrieron todo lo que yo quería. Y me dijo, don Alberto, ¿por qué no nos ayudas a la causa de clonación? Que pues he iniciado, pero no ha avanzado, sobre todo la comisión histórica, que era fundamental porque es una causa antigua y hay que fundamentar absolutamente todo. Y entonces con un equipo sobre todo con un sacerdote ahí, el padre Fren Cervantes, que era el canciller secretario entonces de la diócesis, que luego fue rector de la Basílica Nacional de la Salud, pues empezamos a hacer pues investigaciones, etcétera. Luego se nos unió algún investigador del Colegio de Michoacán y otro de la Universidad Nicolaita, y a base pues, de conseguir documentación, etcétera, fuimos estudiando, sí, dedicamos 17 años, pero bueno, fue un equipo. Yo sí, me dediqué muchas noches y muchas cosas a sacar información y cruzarla, etcétera. Y a Dios gracias se hizo una ocasión muy seria, ¿no? Y eso terminó hasta el 2014, la fase diocesana, y realmente sí, he publicado algunas cosas sobre Vasco de Quiroga, estoy preparando una biografía muchísimo más completa y fundada y contextualizada de este personaje porque creo que vale la pena que lo conozcamos porque él da muchas soluciones. O sea, la problemática de la Nueva España es una, pero esto ya es viejillo, sí es de Porrúa, Vasco de Quiroga, jurista con mentalidad secular. Yo insisto mucho en su mentalidad laical, ¿no? Porque genera clústeres de desarrollo, empresas familiares. O sea, muchas de las soluciones que dio Vasco para el desastre que era la Nueva España después de la conquista, hoy son aplicables, ¿no? Y la verdad estoy soñando en que pudiésemos aplicar algunos pueblos hospitales. Estoy trabajando con algunos empresarios que pudiéramos hacer algo semejante porque sería una solución muy notable para muchas gentes, sobre todo esa gente que está tan perdida, sin recursos, y la vida cristiana, es decir, que vean que el cristianismo hecho con caridad y trabajo bien hecho y cuidado de la familia es la solución, ¿no? Ya está dada, ¿no? Es cosa de volverla a implementar. Y sueño con eso, ¿no? Estamos trabajando con algunos empresarios, pero bueno, implementar eso en la práctica, pues, y luego me dedico también a difundir mucho Vasco, a hacer algunas publicaciones. Esto que les enseñé, pues, es
un libro, folleto que hicimos, sobre todo para distribuirlo en la diócesis de Michoacán, en las distintas diócesis, hicimos 80,000 ejemplares, ando buscando patrocinadores para hacer una nueva edición y que podamos llegar a más gente. En fin, se trata de eso, ¿no? Para que cuando llegue, pues, que si llega, que yo si va a llegar a ser beato, pues también podamos dar una imagen más certera sobre Vasco de Quiroga. Muchas gracias. José Ramón, por favor. Gracias. Caray, padre, pues qué bonita explicación, qué profundidad de conceptos, qué maravilla de información nos has podido regalar. Me has hecho recordar algo, poco, pero algo que leí de Tomás Moro, algo de San Ignacio, un cóctel ahí bastante especial, pero lo que llego yo a ver es que existe un profundo conocimiento de lo que es la doctrina social de Cristo dentro de lo que Vasco de Quiroga emplea y que simple y sencillamente, ahora sí que llega a ser obispo, pero gracias a todo su trabajo que como laico realizó. Yo recuerdo que en alguna ocasión hablando con algún obispo aquí en México, me decía que las peleas luego entre Fray Juan Zumárraga y Vasco de Quiroga eran tan fuertecitas que pues sí lo tenía que venir a ver porque pues Juan Zumárraga era el arzobispo de México, pero venía a verlo y se regresaba a Santa Fe para no dormir en la diócesis de Juan de Zumárraga. Entonces, no sé si es cierto o sea un evento muy popular, pero sí cuenta mucho de su imaginación, de su valor, de su cultura, ¿no? Mira, quizá se llevaban muy bien. Zumárraga y Vasco se llevaban maravillosamente bien, eran muy buenos amigos, tenían un pleito jurídico por los límites. De hecho, Santa Fe de los Altos, pues era exento, o sea, no pertenecía efectivamente a la Arquidiócesis de México y no perteneció hasta 1800 y pico, ¿no? Porque era muy hábil jurídicamente Vasco de Quiroga. Mencionaste a Tomás Moro, se ha discutido si realmente de sus pueblos hospitales fue poner la utopía de Tomás Moro en la práctica. Yo sostengo que no. Vasco conoció, por supuesto, la utopía, la primera edición es de 1516, Vasco la conoció, pero probablemente la conoció en casa de Zumárraga, ya en México Tenochtitlan. Un ejemplar de la utopía de Tomás Moro está en la Universidad de Austin, con unas anotaciones marginales que yo sostengo que son de Quiroga, algunos dicen que es de Zumárraga, pero bueno, ese es un tema que estamos estudiando con grafía, con expertos en grafía. Lo que hizo Vasco no es nada más, voy a poner en obra lo de, sino que él no mencionó una cosa que es importante en la historia de Vasco, y es que él fue caballero de la Orden de Malta. Estando en la universidad, porque su familia, hay muchos que son caballeros. Esa orden, la orden de San Juan del Hospital, que se fundó en el siglo XII en Jerusalén para dar cobijo a los peregrinos de Tierra Santa, y que luego pues no era una orden de armada, sino hospitalaria, y luego los corrieron de Jerusalén, se fueron a Rodas, en la isla de Rodas, luego los corrieron de Rodas, Carlos V les regaló Malta, la isla de Malta. Y son los caballeros de la Orden de Malta, que es muy interesante. Y ahí les enseñaron la hospitalidad. Todo eso de hospitalidad lo aprendió Vasco de la Orden de Malta, donde era caballero. Y además Vasco, pues era muy amigo, el papá sobre todo, pero Vasco siendo jovencito, del primer arzobispo de Granada, ¿no? Acuérdense que Granada cae en 1492 el que era confesor de la reina Isabel la Católica es don Hernaldo de Talavera, otro santazo, ¿no? El alfaquí santo lo llamaban. Este es un religioso. Acuérdense, la anécdota que se cuenta es que Isabel, católica, buena mujer, quería un confesor. Entonces llegaba un confesor, el confesor decía, no, este no, este no. No es fácil ser confesor, ¿eh? Todo el mundo anda siempre buscando, y entonces la reina decía, no, no, este no. Y llegó a confesarle a Hernaldo de Talavera,
de la provincia de Talavera, de donde es la Talavera que se maneja en Puebla, y le dijo a la reina, ínquese. Y dijo, soy la reina, yo soy Jesucristo, íncate, ¿no? Esa es la anécdota que se cuenta. Dijo, este es buen confesor, ¿eh? Y lo nombra luego la reina, bueno, con el Papa, etcétera, pero primer arzobispo en Granada, ¿no? De tal manera que ahí empieza a haber logra una unión de los moros, judíos y cristianos, hace escuelas, cursos de capacitación. Todas esas son ideas que trae Vasco. Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que Vasco hizo unas ordenanzas para los pueblos hospital que redactó muy poquitos meses antes de morir. Él murió en Pátzcuaro el 14 de marzo de 1565. En enero hace sus ordenanzas, el reglamento. Ese reglamento, esas notaciones, porque ni siquiera estaba armado, en desorden fueron encontradas hasta 1776 en Morelia, ¿no? Yo he trabajado mucho esas ordenanzas, las he puesto por arriba y por abajo, las he reordenado más o menos porque estaban desordenadas. Y probablemente, pues, Vasco al final de su vida se dio cuenta que Utopía tenía cosas muy precisas y a partir de ahí empieza a construir sus ordenanzas. Pero digamos que primero fue, pues, la vida de los pueblos y después le puso el ropaje jurídico, ¿no? Muchas gracias, padre. A ver, le voy a ceder la palabra a Ignacio, que pide la palabra, y luego en turno a María de Jesús y luego Marco. Con mucho gusto. Adelante, Ignacio, por favor, nada más abre tu micrófono. Tienes que abrir tu micrófono, Ignacio. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, padre. Mire, mi familia es de Michoacán. Espero que no sea la familia michoacana. Muy bien, ¿no? Yo conozco Pátzcuaro y bueno, ha sido una figura impresionante para mí. Y estoy impresionantemente sorprendido de lo ignorante que soy de Vasco de Quiroga, padre. O sea, la cantidad de cosas que ahorita acaba de comentar, el primer seminario del mundo, por ejemplo, yo no quería pensar una cosa como esa, ¿no? Como tantas cosas más. O sea, me emocionó muchísimo su plática, me emocionó mucho descubrir todo esto. Y una pregunta serían dos cosas. Una, ¿no podrías hacer precisamente la mexicanidad del milagro que necesita para su canonización, dado esto? Y segunda pregunta, ¿hay alguna relación, por ejemplo, con otro tipo de cosas que hicieron algunas órdenes, como por ejemplo las reducciones jesuíticas del Paraguay y todos estos intentos? Ya comentó ahorita parte de lo de la utopía de Moro, pero que finalmente marcaron también en varios lugares de América, que finalmente era todo el reino, es esta unión, ¿no? Entre lo que natural que se estaba descubriendo y lo cristiano que venía, ¿no? Para formar esta nueva vida. Y muchas Sí. gracias, padre. Muchas gracias. No, muy bien. A ver si logro. A la segunda cuestión que planteas, efectivamente hubo otros intentos parecidos. Los más conocidos son digamos, los asentamientos que intentaron hacer los jesuitas en Paraguay. De ahí es la película esa que La Misión, ¿no? Con música de Morricone. Lo que pasa es que ahí no es idéntico, porque ahí, digamos, es un tema muy... Los jesuitas hay que decir que llegaron posterior, o sea, muy posterior a Quiroga, ¿no? Vasco murió y todavía no había jesuitas en Nueva España, ¿no? Vasco intentó traer a los jesuitas al principio, pero pues no pudieron. Y de hecho, lo que era la primera iglesia, que les enseñé la fotografía ahí de Pátzcuaro, luego se ya conoce ahora como la iglesia de la compañía, y ahí estaba enterrado Vasco de Quiroga, luego fue trasladado a la Universidad de la Salud. Los experimentos en Paraguay tienen cosas semejantes, pero mucho fíjate qué interesante, si no quiero hablar mal de los religiosos, porque son geniales, hicieron maravillas. Ellos escribieron un poco la historia, también hay que decir, la historia de la evangelización en América y especialmente en la Nueva España, la escribieron ellos porque ellos tenían cronistas. Los sacerdotes diocesanos no se dedicaban a trabajar. Había más sacerdotes diocesanos en 1550 que religiosos, pero esos casi no se habla. Es una cosa muy interesante, ¿no? Y ellos escribían la historia y pues le metían y le adornaban. Pues sí, estaba muy enojado. Y entonces lo que sucede es que a veces los religiosos en su evangelización, ellos hacían, sí, pueblos de indios, pero los sojuzgaban y hasta a veces había maltratos desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Casi, recuerden ustedes, el mismo Juan Diego tenía que ir corriendo a Tlatelolco porque lo iban a castigar, había castigos, incluso físicos, ¿no? Vasco nada de eso, era todo diálogo, colaboración, hacer que crecieran. Digamos que, a ver si este tema va a tratar más a fondo, pero a veces
los religiosos dejaron que no crecieran mucho el potencial de algunos indígenas, ¿no? Y en cambio Vasco les dio potencial absoluto y sobre todo con sus usos y costumbres, instituciones jurídicas, favorecía mucho el tema de la pintura. La pintura era fundamental, la cultura, la música, todo eso era fundamental. No es que no lo desarrollaran los religiosos, pero ellos tenían, digamos, reservas de indios y Vasco era al contrario, desarrollemos pueblos, todo el tema de comercio, el trueque, la producción, eso. No sé si te contesté, Ignacio. Ok. Gracias. María de Jesús, por favor. Buenos ¿Ibas días, a mi nombre comentar es algo? Sí. mi nombre es María de Jesús Díaz Nava, vivo en el pueblo de Santa Fe, soy originaria del pueblo de Santa Fe y ¡Felicidades! desde pequeña siempre me inculcaron el amor por Santa Fe, pero principalmente por Vasco de Quiroga. En la primaria tuvimos cursos y las profesoras siempre nos motivaron a conocer nuestro entorno, nuestra historia. Y de ahí surgió el gusto por la historia y soy historiadora. Tengo la licenciatura, maestría y estudios de doctorado en historia y he trabajado mucho en la historia de Santa Fe, principalmente. Porque reconozco que usted, como muchos otros especialistas en Vasco de Quiroga, han trabajado enormemente. Lo felicito por su exposición, sus trabajos, que los he leído. He estado presente en la presentación del libro que hizo hace como 3 años. Entonces he estado siguiendo a aquellos historiadores especialistas en Vasco de Quiroga. Yo me he dedicado, precisamente por ese respeto que les tengo a ustedes, porque tienen un gran conocimiento sobre el personaje, me he dedicado más a la historia de Santa Fe, al pueblo de Santa Fe. Y pues ahí está incluido Vasco de Quiroga. Les doy la noticia de que ya se terminó de restaurar la casa de donde vivió Vasco de Quiroga. Es un tema que estoy estudiando porque se ha discutido muchísimo si es la ermita de Gregorio López o la casa de Vasco de Quiroga. Efectivamente, vivieron en ese espacio, en ese lugar, estos dos personajes, pero hay que delimitarlos y hay que dar una explicación de su estancia en ese lugar. Precisamente esa visita que hacía Quiroga a Santa Fe, el momento en que funda el pueblo, también manda a construir una habitación en ese lugar. Así lo dicen las crónicas. Y él llegaba a descansar allí después de su trabajo como oidor o sus viajes que hacía de Michoacán a la Ciudad de México. Entonces es un espacio importantísimo. Afortunadamente ya se rescató. Tiene como 1 mes que terminaron el trabajo de restauración. Esperamos pues que pronto lo inauguren, que se dé a conocer la importancia de ese espacio. ¿Ya lo viste, María Jesús? ¿Ya pudiste Sí, hace 15 días, hace 15 días estuve ahí. Qué envidia te tengo. ¿Perdón? Qué envidia te tengo porque yo no he podido entrar. Cuando usted guste, padre, concertamos una visita. Muy bien. Sí, quedó muy bonito. Oye, bien, perdona que te interrumpa, pero aunque esté aquí, es que me interesa contactar contigo para hacerte una entrevista, porque estamos armando unos podcasts sobre Vasco de Quiroga y tú eres una persona muy importante para esto. No sé si luego me puedas dejar algún teléfono o que me lo dé alguien. José Ramón Sí, José Ramón debe tener todos mis datos. Ándale, gracias, María Jesús. Pero síguele, disculpa que te haya interrumpido. No. A lo que me refiero que la casa, yo la defiendo como la casa de Vasco de Quiroga. Pero popularmente, y bueno, aquí en Santa Fe se le dice ermita de Vasco de Quiroga, porque en el siglo XVII se construyó, lo que hoy vemos fue construido en el siglo XVII, final del siglo XVII, para ensalzar la figura de Gregorio López, puesto que estaba en proceso de beatificación. Se inicia su proceso pocos años después de su muerte, y él muere en 1596, y uno de los
promotores de su beatificación es el padre Loza. Claro. De ambos se conservan retratos en óleos muy bonitos en la parroquia de Santa Fe, ¿sí? Igual que la de Vasco de Quiroga. Y se inicia el proceso de beatificación. Tarda muchísimos años, 150 años, una cosa así, y no se logra, ¿sí? Sería un caso de decir que se intentó, porque entró en la causa y se siguió, pero el resultado no fue favorable para Gregorio López. Fíjate que... Entonces, bueno, tenemos ahí dos figuras, una que se inició su proceso, no se logró, y ahora está el de Vasco de Quiroga. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay mucho que hablar sobre ese tema. Muchas gracias. Quizá para la gente que digo que escuchó, Gregorio López es un personaje muy interesante, que yo lo estoy estudiando también. No sabemos muy bien, él es español, probablemente es hijo natural, dicen, de Felipe II, y es un tipo notable porque tiene aquí una conversión en su vida, va a Huastepec, estudia toda digamos, la farmacia de Moctezuma, todas las plantas, y se vuelve un experto, hace un tratado de Bolaria, hace un tratado de medicina precioso, tiene mucho prestigio, y le pide a Vasco, conoce a Vasco de Quiroga, y le pide permiso y Vasco le da permiso de quedarse ahí en el pueblo de Santa Fe. Y efectivamente ese lugar, pues le llaman ermita porque él hacía mucha oración, el Gregorio, ¿no? Y como él estaba emparentado con Felipe los Reyes y tal, aunque era hijo natural, promueven su causa, pero pues no prospera después por otros motivos. Pero bueno, es otro personaje, ya hay que estudiar. Tenemos Cristóbal Cabrera, el secretario, fama de santidad, Zumárraga, por supuesto, Vasco, Gregorio, en el siglo XVI, justamente ahora que estamos, pues que los 500 años, etcétera, aquí llegaron una serie de personajes verdaderamente notables, ¿no? En categoría humana, en santidad, en cultura. Llegaron algunos que hicieron desastres, pero es lo que pasa en este país que tenemos. La mayoría de la población es buenísima, hay unos cuantos malos, ¿no? Lo mismo pasó con motivo de la conquista, o sea, hubo gente muy buena y ahí están esos personajes que irán saliendo cada vez más y ojalá y sean ejemplo, pues, de lo que se puede hacer, ¿no? Gracias, María de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, María de Jesús. Te doy la palabra, Marco, por favor. Muchas gracias, padre. Qué interesante su exposición. Soy Marco Velázquez, casualmente soy vecino de su hermano Eduardo. Mira, no, pues tienes buena yo vivo en el cuarto, ¿sí? Aquí me lo encuentro. Y este tema que toca me resulta de lo más interesante. De hecho, yo escribí en coautoría un libro que se llama El síndrome de la subsistencia, que sostiene que la condición de marginalidad y de pobreza que vive una parte importante de la población mexicana, sobre todo en el sector rural, está fuertemente afianzada en ciertos modelos mentales y en ciertas instituciones sociales. Por ejemplo, las ayudas gubernamentales contribuyen fuertemente a que la gente se mantenga en la pobreza, ¿no? Pero el origen de algunas de las cuestiones de carácter conceptual, mental, etcétera, yo la identifico en gente, esto de los malos y los buenos, yo identifico a algunos buenos que actuaron de manera torpe y produjeron resultados malos, ¿sí? Entre esos están varios franciscanos que tenían, basados en este mito del buen salvaje, que estaba muy vigente en aquel entonces, creyeron ver el buen salvaje en la población autóctona aquí nuestra, y entonces buscaron aislarlos y buscaron mantenerlos así en esa condición de taparrabos, etcétera, donde ellos veían virtud, ¿no? Esta, digamos, opción por la pobreza que ellos habían elegido y que como una opción es maravillosa, la convirtió en algo, o sea, le dio un enfoque vicioso y crearon instituciones que mantuvieron a la población en esta situación, los aislaron, etc. En el caso de Vasco de Quiroga, curiosamente, al parecer, quizás porque no estuvo formado como aquellos, sino de una manera distinta,
está libre de este problema, ¿sí? Y él tenía una visión mucho más sensata de lo que es la pobreza como virtud y la pobreza como una condición inadmisible para el ser humano, ¿no? Y lo veo muy claramente en su obra. Entonces, esa es una de las tesis que desarrollamos en el libro y quería compartirla y, bueno, saber si eso, ¿qué opinan? ¿No? No, muy de acuerdo. ¿Cómo dices que se llama tu libro, perdón? Mi libro se llama El síndrome de la subsistencia. ¿Y dónde se puede? Está en Amazon y lo puede bajar en formato electrónico, ¿no? O, Ok. sí, yo le puedo obsequiar un ejemplar impreso si quiere a través de su hermano Eduardo, pero es Hay muy que, práctico. hay que comprar tu libro, si no, no vas a tener para los chicles. Bueno, entonces se lo vendo. Órale. Muy bien. Claro, a los autores hay Se que llama comprarlos. El síndrome de la subsistencia y los autores somos Óscar Tenopala y Marco Velázquez. Perfecto, te agradezco mucho. Lo voy a leer con interés. Gracias. Gracias, Marco. ¿Qué Muchas más, gracias. Salvador? Padre, aquí Tere Villar, Tere Villar dice, he leído sobre Tata Vasco y me interesa saber mucho más. Si nos puede enviar la información, si nos pueden enviar más información, perdón, y saber cuándo termine su libro y cómo va, y sobre el proceso, ¿no? Si nos puede mantener al tanto. Y digo, yo creo que esta charla del día de hoy, magnífica, es una probadita del gran personaje, y yo creo que pues amerita seguir profundizando y seguir conociendo más a través de la lectura de los libros que has publicado, padre, pero también pues de, de- de alguna otra charla más adelante. Mucho gusto. Está también entre nosotros, se incorporó hace unos minutos otro buen amigo, también amigo tuyo, y que es Mariano Yarza. Mariano, sí. Mariano, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre? ¿Qué hubo, Mariano? Qué gusto verte. Sí, igual, igual. Sí, la verdad es que el punto que acaban de tomar está muy interesante porque justo es la identidad o la ideología que buscamos promover, ¿no? En esto, Comunidades Cáritas Vasco de Quiroga, para pasar de la subsistencia al desarrollo de la persona con apoyo, porque está difícil, ¿no? Está difícil para los que tenemos algunos, privilegios y estudios, imagínense para todos los que no lo tienen, ¿no? Al alcance. Entonces, la verdad es que está súper interesante cómo poder ir profundizando en esos temas Perdón, desde esta visión. Mariano, disculpe, yo creo que la gente no sabe, le hiciste referencia a qué significa esos centros o qué estamos haciendo, qué se quiere hacer. Claro, claro, sí, no, bueno, platicar un poquito de esta iniciativa, ¿no? Que también está acompañándonos el padre Pablo, justamente que son las comunidades Cáritas Vasco de Quiroga, que en esencia buscan ser un nodos de desarrollo, ¿no? A través, obviamente, con enfoque de la persona, pero territorialmente utilizando la estructura de las parroquias, de la iglesia. Y de hecho, poco a poco estamos buscando que más diócesis se vayan integrando a través de su propia actividad de pastoral social. Entonces, busca que a través de proyecto, además de una buena identidad, que ahí el padre se la vamos a dejar para que nos haga ciertos videos y ciertos componentes formativos sobre la identidad y la espiritualidad de Vasco de Quiroga, pero aparte que vengan acompañados de proyectos de promoción, pero también de una reflexión, un análisis profundo, ¿no? Tenemos consejos generales, consejos asesores, observatorios sobre el mundo del trabajo para analizar las cifras macro y microeconómicas, el análisis de los proyectos de intervención social, y cinco proyectos directamente territoriales sobre búsqueda de empleo, búsqueda de empleo, formación, que es obviamente uno de los pilares esenciales y más en Vasco de Quiroga también, proyectos productivos, apoyos económicos en especie para reactivación económica, le llamamos microcréditos, yo creo que son como una banca de los pobres en realidad, un poco pensado así, y mercados preferentes. Entonces, estas comunidades buscan que en una parroquia se logre
detonar el desarrollo, y justamente es cero desde la perspectiva del asistencialismo. Obviamente a veces hay que partir desde cubrir necesidades básicas para dar el paso, ¿no? Pero no te puedes quedar ahí, siempre tienes que dar el paso siguiente, pero como iglesia a veces no hemos sabido cómo dar ese paso siguiente, ni tenerlo establecido como una metodología, y eso es lo que estamos buscando. Muy bien, Mariano, qué bueno. Ahí recen Muchas gracias, Mariano. Porque es una iniciativa que requiere mucha oración atrás, ¿eh? Así es. Muchas gracias. Gracias. A ver, tengo también aquí me pregunta Paulina, entiendo que es tu sobrina, padre. ¿Crees que Vasco llegue a ser doctor de la iglesia? Ah, esa sobrina Paulina es muy peligrosa. Primero que llegue a ser beato, ya luego santo, ya. No sé, no tengo ni idea. Primero vamos a apostarle que sea beato. Hay que tener devoción y pedirle favores. A ver si sale un milagro por ahí que podamos probar. Muy bien. Oigan, pues de nuevo muchas gracias, padre. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Aquí también te felicitan, extraordinaria exposición. Usted fue maestro de mi hija en la UP, y comenta Carlos Marcos, perdón, y tiene un gran recuerdo de sus clases. Comenta Carlos Marcos. Ha de haber sido de las mejores alumnas, si tiene tan buen recuerdo. Así es. Muy bien, saludos a Oye, pues muchísimas gracias. José Ramón, si gustas despedir la sesión, por favor. Mucho gusto. Padre Pablo, muchísimas gracias por esta plática. Realmente fue extraordinario el poder estar compartiendo este tiempo y escuchando, caray, toda esta historia que muchas veces desconocemos y ahora sí que la tenemos al alcance de la mano. Fue muy, muy ilustrativo todo lo que Vasco de Quiroga ha hecho. Por supuesto, los títulos que ya ha conseguido por parte del Vaticano como venerable y demás, pues son más que reconocidos, y esperemos que muy pronto lo tengamos ya beatificado. El trabajo que estás haciendo, padre, ha sido extraordinariamente extenso, intenso y muy productivo, muy productivo. Te agradecemos muchísimo todo tu tiempo, todo tu conocimiento, toda tu disponibilidad, y la verdad esperamos que muy pronto podamos tratar de organizar, aprovechando también el ofrecimiento de María de Jesús, tratar de organizar una visita a esa casa de Vasco de Quiroga, y que podríamos verlo físicamente, cómo es, cómo está, en qué condiciones se ha logrado rescatar, y la visita a la parroquia de la Asunción, que pues era la iglesia, que era el centro de ese pueblo hospital que formó Vasco de Quiroga, y que pues por razones de vivir junto, pues le tenemos un gran cariño y un gran aprecio. Muchísimas gracias, padre, y a todos, muchas gracias por haber asistido, por habernos acompañado, y esperamos dentro de 15 días vamos a tener una charla con el padre Rubén Rodríguez Valderas, que nos va a hablar sobre los primeros protomártires de América, los niños tlaxcaltecas, que es una historia también muy desconocida y muy aleccionadora. A todos ustedes muchísimas gracias, y esperamos encontrarnos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más comentarles, vamos a subir esta grabación bueno, si se puede hoy mismo y si no mañana, en una página de YouTube que se llama Tertulias Virtuales SJM, que esperemos que empiece a funcionar este fin de semana. Ahí les pueden encontrar, lo voy a poner aquí en el chat, y también si nos pueden hacer llegar también sus comentarios. Varios están pidiendo los libros, padre.
si gustas por ese medio, les hacemos llegar la información de dónde pueden comprar sus libros. Hay varias personas, piden si pueden compartir su presentación, el libro que estuvo presentando a lo largo de su charla, padre. Eso se los regalo a todos, o sea, yo no comercializo libros, o sea, ahí te los pongo y yo difundo a Vasco de Quiroga, no, es lo único que me interesa, pero no ganar dinero. Los que escriben libros, gente seria, ¿no? Pues sí, que ganen dinero. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y gracias a todos. Adiós. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, padre Pablo. Hasta luego, que les vaya muy bien. Adiós.